Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Eh, bueno, el día de hoy vamos a realizar una breve presentación sobre lo que es la norma internacional de auditoría 240, que habla sobre la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estado financiero con relación al fraude. Vamos a estar viendo en esta presentación, en este video, algunos aspectos básicos de esta norma. La norma es un poquito extensa, pero sin embargo, pues vamos a tratar de enfocar los puntos más importantes, los puntos más esenciales sobre la norma. Eh, Vamos a aclarar algunos conceptos y algunas dudas que siempre se han presentado, que me han consultado muchas veces sobre esta norma. De entrada, en la norma, en el cuerpo de la norma, hasta el índice al final, aparece esta nota, que es muy importante, y nos indica que la NIA 240 debe de interpretarse conjuntamente con la NIA 200, que habla sobre los objetivos globales de la auditoría independiente. ¿Y cuál es el objetivo de una auditoría de estado financiero? Pues es emitir una opinión sobre la razonabilidad de las cifras que se muestran en los estados financieros de acuerdo a un marco contable establecido. Esa es la finalidad de una auditoría de estado financiero. No es como muchos creen que el principal objetivo de una auditoría va a ser determinar si existe un fraude o no. ¿Ah? Entonces eso es importante aclararlo, sobre todo a los empresarios, ¿verdad? Muchas personas cuando nos llaman a nosotros para contratar nuestros servicios, nos dicen que quieren hacer una auditoría porque creen que hay un fraude, ¿verdad? Entonces eso no es ese el propósito de una auditoría de estado financiero. Ok. Luego hay que, para analizar un poco esta norma, hay que separar e identificar adecuadamente qué cosa es un fraude y qué cosa es un error, ¿verdad? Porque los estados financieros pueden estar distorsionados en las cifras por esas dos situaciones. Un fraude o la diferencia principal entre el fraude y el error, pues va a ser sencillamente la intención. La intención. El fraude es intencionado. Las personas que están cometiendo un fraude en los estados financieros, pues deliberadamente están registrando esas partidas o esas cifras en las diferentes cuentas del estado de los estados financieros, ¿verdad? Y un error, pues, es algo que se hace sin el propósito, ¿verdad?, deliberado de alterar esa cifra. Los objetivos, ¿verdad?, para que estemos bien enfocados en lo que establece la norma, la NIA 240, el principal es identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros. Es identificar esos riesgos, ¿verdad?, y valorarlo. Ese es el principal objetivo. Luego, hay que obtener evidencia suficiente y adecuada con respecto a los riesgos que se valoraron de incorrección material debida al fraude, ¿verdad? Ese es el segundo objetivo. Y tenemos un tercer objetivo que es, una vez que ya los identificamos y los valoramos y obtenemos la evidencia, vamos a responder adecuadamente a esos fraudes o indicios de fraude que hemos identificado durante toda la auditoría de los estados financieros. Estos son los tres objetivos fundamentales que tiene o que muestra la norma internacional de auditoría 240. Bien, algunas definiciones que vamos a tener que considerar, ¿verdad?, a los aspectos de esta NIA van a ser las siguientes, que son muy importantes tener en cuenta. Primero, ¿qué cosa es el fraude? Y nos establece la norma que es un acto intencionado. Y volvemos a recalcar lo que habíamos dicho al inicio, que el fraude es totalmente intencional, realizado por una persona o más, ¿verdad?, de la dirección, del gobierno de la entidad, de empleados, ¿verdad?, o de terceros, que conlleve la utilización de engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta e ilegal.
Ya en esta definición nos está identificando indirectamente el árbol del fraude. El árbol del fraude está compuesto por tres grandes ramas, como son la corrupción, la malversación de activos y el fraude en estado financiero. En este caso, cuando habla de la dirección responsable del gobierno de la entidad, estamos hablando de fraude en estado financiero. Cuando habla de empleados, habla de fraude por malversación de activos. Y cuando estamos hablando de terceros, entonces estamos hablando de fraude por corrupción. ¿De acuerdo? Bien, la otra definición importante que hace la norma es sobre los factores de riesgo de fraude. Y nos dice que son hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer fraude o que proporcionen una oportunidad para cometerlo. Y en esta segunda definición está haciendo énfasis a dos de los tres elementos del triángulo del fraude, como son el incentivo, ¿verdad? O presión, que es uno de los primeros elementos del triángulo del fraude, y luego tenemos la oportunidad, ¿verdad? Ahí hay dos elementos. Lógicamente falta después la racionalización, que es lo que el perpetrador realiza como un autolavado de cerebro. Eso creo que lo habíamos explicado en otra oportunidad, no vamos a ahondar en estos dos elementos. Pero en síntesis estamos viendo que en las definiciones importantes que es la norma, en una habla del fraude y en otra de los riesgos de fraude. En una está asociada directamente con el árbol del fraude y en la otra estamos hablando del triángulo del fraude. Bien, hay algunos requerimientos que establece esta norma, ¿verdad? Y de entrada nos dice que de conformidad con la NIA 200, el auditor mantendrá una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, reconociendo que a pesar de su experiencia previa sobre la honestidad e integridad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad, es posible que exista una incorrección material debida a fraude. Muchos pensamos que como ya hemos hecho auditoría recurrente en varios clientes, o en un mismo cliente, perdón, en varios años, ya conocemos a los directivos, ya conocemos al gerente, a los mandos medios, etcétera, y como creemos que ellos pues no van a cometer un fraude. Sin embargo, como ya hemos explicado en otras oportunidades, el fraude está latente en todo momento. ¿Ves? Bien, procedimientos de valoración del riesgo de fraude. Ahí hablamos de varios procedimientos para valorar el riesgo. Por ejemplo, la indagación con la dirección, responsables del gobierno, relaciones inusuales, otra información y evaluación de factores. Cada uno de ellos los vamos a describir rápidamente. Como les expliqué al inicio, este tema es bastante extenso. Hay que indagar con la dirección, hay que sentarse y verificar que la dirección, los que están a cargo del gobierno, los que están dirigiendo la empresa, ¿verdad? Estén conscientes y realicen lo que es una valoración propia acerca del riesgo de fraude, que ellos estén conscientes si han evaluado que si en su organización existe el riesgo de fraude, inclusive si se ha cometido algún fraude o ellos piensan o creen que puede estarse llevando a cabo algún fraude en el momento que estamos realizando la auditoría, o mejor dicho, que estamos haciendo la evaluación para los procedimientos. Y aquí nos da un ejemplo la norma, dice, el hecho de que la dirección no haya realizado una valoración del riesgo de fraude puede ser indicativo que en algunas circunstancias de la escasa importancia que la dirección concede al control interno. Y este control interno relacionado con el informe COSO del 2013, que ya incorpora el elemento de prevención del fraude y de la consideración del fraude en la administración. Con los responsables del gobierno, dice que el auditor debe tener un conocimiento de la supervisión que ejercen los responsables del gobierno de la entidad, ¿verdad?
Y una cosa que muchos auditores no realizamos porque el cliente no lo quiere es la lectura de las actas. En la acta muchas veces cuando en nuestra experiencia personal realizamos una lectura de acta, muchas veces lo que se mira únicamente es que se toman decisiones para justificar la contratación de un préstamo en una institución financiera. Y eso no es correcto. Entonces hay que hacerle la recomendación al gobierno corporativo, a las juntas directivas, que en las actas deben de considerarse, dejarse plasmadas todititas las valoraciones que tengan dentro de sus planes estratégicos, tácticos, etc. ¿verdad? Entonces ahí podemos encontrar mucha información sobre el grado de supervisión. Y con esto estamos valorando cuál es el riesgo que existe en la organización de que se pueda presentar o se esté presentando un fraude. Relaciones inusuales. El auditor evaluará si las relaciones inusuales o inesperadas que se hayan identificado al aplicar procedimientos analíticos, ¿verdad? Incluidos los relacionados con los ingresos, puedan indicar riesgos de incorrección material debida a fraude. Esto está relacionado directamente con la norma, con la NIA 520, que habla de los procedimientos analíticos, y realizar lo que son el análisis de las tendencias entre los distintos rubros de los estados financieros. Ahí hay relaciones que pueden ser inusuales y hay que profundizar ahí. Esto como medida de valoración del riesgo, como un procedimiento de valoración de riesgo de fraude. Hay otra información que también se debe de considerar. Por ejemplo, nos dice la misma norma, encargos de revisiones de información financiera intermedia pueden ser relevantes para identificar los riesgos de incorrección material debido a fraude. Entonces, si nosotros estamos haciendo alguna auditoría o algún trabajo aparte de la auditoría que nos permita las normas realizar al cliente, también podemos utilizar esa información para vislumbrar, para valorar si existe un riesgo de fraude en la institución. Otros factores a evaluar, dice el A23 de la norma, el párrafo completamente está copiado íntegramente. El hecho de que el fraude generalmente se oculte puede hacer muy difícil su detección. Sin embargo, el auditor puede identificar hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo, volvemos al triángulo del fraude, o un elemento de presión para cometer fraude, o que proporcionen una oportunidad, segundo elemento del triángulo, para cometerlo. Algunos factores de riesgo son, por ejemplo, la necesidad de satisfacer las expectativas de terceros para obtener fondos propios adicionales puede suponer una presión para cometer el fraude. La concesión de primas significativas si se alcanzan objetivos beneficios poco realistas pueden suponer un incentivo para cometer fraude. Y un entorno de control que no sea eficaz puede suponer una oportunidad para cometer fraude. ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de otro procedimiento que vamos a utilizar para determinar otros factores de riesgo de fraude. Bien, después tenemos dentro de los requerimientos la identificación y valoración de los riesgos. Y en el apartado 47 hay que documentar adecuadamente si nosotros como auditores llegamos a la conclusión de que los riesgos de fraude en la partida de ingresos no está presente. Esto es un poco complicado porque la misma norma nos establece que hay que presumir que en el rubro de ingresos siempre existe o hay una alta probabilidad de que ahí se pueda estar dando, que esas cifras estén alteradas por una cuestión de fraude. Bien, también nos habla que el auditor tratará los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude como riesgo significativo. Si ya evaluamos que existe un riesgo de fraude, todos esos riesgos que estemos evaluando de fraude van a ser tratados como riesgos significativos.
El auditor tratará los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude como riesgo significativo y, en consecuencia, en la medida en que aún no se haya hecho, el auditor obtendrá conocimiento de los correspondientes controles de la entidad, incluidas las actividades de control que sean relevantes para dichos riesgos. Entonces hay que enfocarse todo lo que sea considerado como riesgo de fraude, pues ahí hay que poner mayor énfasis, ¿verdad? Hay que darle mayor importancia. Ok, la evaluación de la evidencia. Evaluación de la evidencia relacionada con el tema de fraude. En el párrafo 36 de esta norma nos dice que si el auditor identifica una incorrección, sea o no material, y tiene razones para considerar que es o puede ser el resultado de un fraude, así como que está implicada la dirección, que hay que tener mucho cuidado, especial los miembros de la alta dirección, volverá a considerar la valoración de riesgos de incorrección material debido a fraude. Es decir, tenemos que volver al inicio, porque ya estamos viendo que puede estar implicada la dirección. Y su consiguiente impacto en la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría destinados a dar respuesta a los riesgos que ya han sido valorados. Y al reconsiderar la fiabilidad de la evidencia obtenida anteriormente, el auditor tendrá también en cuenta si las circunstancias o las condiciones existentes indican la implicación de empleados de la dirección o de terceros en una posible colusión. Es importante esto de volver a considerar, ¿verdad? Cuando estamos en el transcurso de la auditoría, hicimos una valoración previa, pero en el momento en que ya estamos ejecutando los procedimientos, percibimos y nos damos cuenta de que puede haber algo, o un fraude o una valoración que no hayamos considerado, tenemos que hacer nuevamente la valoración. Bien, en la documentación que abra la norma, ahí vamos a ver dos aspectos muy importantes que nos lo establece en el párrafo 44 de la norma. El inciso A nos dice que las decisiones significativas que se hayan tomado durante las discusiones mantenidas entre los miembros del equipo del encargo en relación con la probabilidad de incorrección material en los estados financieros debido a fraude. Es decir, todo lo que se discuta con el equipo del encargo debe de registrarse, debe de documentarse adecuadamente en los papeles de trabajo que estamos realizando, ¿verdad? Aquí hay una debilidad de muchas firmas, que muchos de los equipos hay veces están trabajando como islas, cada quien en sus procedimientos, aplicando porque los tiempos están corriendo, porque hay que entregar el informe, etcétera. Y no se comparten esta información y no se toman decisiones, digamos, colegiadas con el equipo del encargo. Y el inciso B nos dice que los riesgos que se hayan identificado y que se hayan valorado de incorrección material debido a fraude en los estados financieros y en las afirmaciones, o lo que sea, o lo que muchos conocemos como las aserciones en los estados financieros. Eso debe de constar en los papeles o en la documentación que tengamos de auditoría. También el párrafo 45 de la norma nos establece que el auditor incluirá en la documentación de auditoría referente a la respuesta del auditor a los riesgos valorados de incorrección material que exige la NIA 330, inciso A, las respuestas globales a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude en los estados financieros, y a la naturaleza al momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría, así como la relación que estos procedimientos tienen con los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude y a las afirmaciones. Muchos preguntan siempre qué cosa es una incorrección material. Pues las incorrecciones materiales son aquellos montos reflejados en los estados financieros que están errados, y que están errados por mucho. Es decir, que hablamos de la materialidad, y la materialidad sería entonces una cifra, un monto que influye en la toma de decisiones de las personas que estén leyendo o que estén analizando
los estados financieros. El inciso B nos indica que los resultados de los procedimientos de auditoría, incluidos los que se hayan diseñado para responder al riesgo de que la dirección eluda los controles, es decir, los evite los controles establecidos. También esos resultados que tenemos que probar con nuestro procedimiento de auditoría deben de quedar documentados en nuestro trabajo. El párrafo 46, muy importante, que en la documentación de auditoría el auditor incluirá las comunicaciones sobre fraude que haya realizado a la dirección, a los responsables del gobierno de la entidad y a las autoridades reguladoras y otros. Y el 47 nos establece que si el auditor concluye que en las circunstancias del encargo no es aplicable la presunción de que existe un riesgo de incorrección material debida a fraude relacionado con reconocimiento de ingresos, lo debe de dejar bien claro en su documentación, ¿ya? Es decir, si el auditor concluye que no existe riesgo de fraude en el reconocimiento de los ingresos, pues deberá de dejarlo bien claro y que no quede sujeto a cualquier mala interpretación, ¿verdad? Porque como dijimos anteriormente, en los ingresos existe una alta probabilidad de que se den los fraudes, y así se trata en todititas las auditorías, o al menos en la mayoría de las auditorías se le tiene que dar ese nivel, ese estatus de alto riesgo a los ingresos. Bien, dentro de los procedimientos, otros procedimientos que tiene la norma, nos dice que debemos de hacer las discusiones con el equipo del encargo sobre el tema de fraude, que casi no se hace. También nos habla de la imposibilidad de continuar con el encargo. Esto es cuando en un determinado momento se determina que existe un fraude y que la alta gerencia, el gobierno o los altos directivos están involucrados en ese esquema de fraude y se complica un poco. Este tema es bastante delicado y tal vez vamos a ver si lo podemos profundizar en otros videos. Las manifestaciones escritas, importantísimo considerar que nos represente la alta dirección, el gobierno corporativo, todo lo relacionado a este tema, que queden bien claros y todos los puntos sobre las IES, como dicen. La comunicación con los responsables, hay que tener una comunicación como ya lo establece la NIA 260 y 265. Nosotros debemos tener una comunicación fluida con nuestros clientes, pero además no solo una comunicación verbal que sea oportuna, sino también por escrito para que quede soportado en nuestros papeles de trabajo. Y cuando existen alguna imposibilidad de continuar y tengamos que hacer o recurrir a abandonar el encargo, tenemos que hacerlo a través de asesorarnos con algunos abogados, y si esto requiere comunicación con las autoridades que están supervisando directamente a la industria en la que opera la empresa. Bien, ya estamos terminando, estamos concluyendo, y básicamente aquí tenemos un resumen de lo que viene siendo o lo que nos indica la norma. Esta norma nos habla de entrada, como lo hacen todas las normas internacionales de auditoría, del escepticismo profesional. El escepticismo profesional con relación al fraude, es decir, tener una mente inquisitiva y someter toditita esta información que nos llegue a nuestras manos a las más rigurosas pruebas. Como decía Santo Tomás, hasta no ver, no creer. El escepticismo profesional nos va a ayudar a evitar que nos asalten en nuestra buena fe por confiar. Acuérdense que el fraude tiene que ver mucho con la confianza. El conocimiento del cliente. Entre mejor conozcamos al cliente, vamos a estar en una mejor posición para poder determinar y valorar dónde existe un riesgo de fraude, ya sea que lo esté cometiendo un empleado, la dirección o terceras personas, como lo vimos anteriormente. Luego, reuniones con el equipo de trabajo. Estas reuniones, al inicio,
en el transcurso y al final de la auditoría se deben de mantener y enfocarla en la parte del esquema, de los posibles esquemas de fraude o las posibles situaciones de fraude que se puedan dar. Además tenemos que hacer los análisis. Ya vimos que es muy importante esto que nos menciona la NIA 520 sobre los procedimientos analíticos. Hay que estar analizando y tener esa perspectiva como auditores, no solo aplicar ciertos procedimientos de manera autómata, de manera como que si fuera una receta de cocina, sino que también hay que analizar la información que estamos, todo lo que llegue a nuestras manos y lo que podamos observar. Luego, el reconocimiento de los ingresos y el tratamiento de los ingresos como un factor de alto riesgo de fraude. Y por último, dejar muy bien documentado todo el trabajo que estamos haciendo. Muchos casos se caen porque a la hora de sacar una prueba sobre el posible fraude o el esquema de fraude que se tiene que identificar, no quedó muy bien documentado. Sabemos que se dio un fraude, pero ni siquiera logramos determinar cuáles fueron las pruebas, las evidencias para poder documentarlo adecuadamente. Y por eso es de que no tenemos muchos casos de fraude bien documentados en nuestro país. Bien, ese ha sido más o menos a grandes rasgos lo que nos habla la NIA 240. Es un tema muy importante que se debe de considerar en todititas las auditorías, y yo diría no solo en todititas las auditorías, en todititos los trabajos, los encargos que nosotros como contadores, como auditores realicemos, debemos de estar siempre o de tenerla siempre presente. Muchísimas gracias, nos vemos.